Bendiciones para todos los amigos y amigas. Este es vuestro pastor, apóstol Ali Martínez, que tiene el gusto de traer una palabra poderosa a tu vida, una palabra que cambiará, una palabra que después que la oigas no serás el mismo. Hay una palabra para ti. En este momento quiero que atienda, porque hay una palabra que va a cambiar y va a transformar tu vida. Así que Dios tiene para ti esta bendición a través de la palabra, y justamente tenemos acá abierto nuestras Biblias en el Salmo 23. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que en este día, en este momento, Dios tiene algo glorioso para ti. Y es que este es uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Quizás uno dice, este es mejor, aquel es mejor, pero uno de los salmos más conocidos de la Biblia, que es traducido a través de muchos idiomas en el mundo entero, podemos ver la traducción de este Salmo 23, un salmo muy conocido aún hasta por los amigos, por aquellos que no son cristianos, y obviamente por la iglesia, el pueblo de Dios. Un salmo que nos habla nuestras vidas, un salmo donde el salmista David, en vez de hablar el problema, habla la solución. Podemos ver acá 6 versículos sobre lo que está sucediendo, lo que sucedió en aquel lugar, y quizás lo que le puede estar sucediendo a usted también, porque la Biblia es contemporánea. Aquí podemos ver la historia de un pastor, David, como pastor, y él en ningún momento, a pesar de que él estaba pasando por una situación bastante terrible, lo estaban persiguiendo, era de vida o de muerte. Sin embargo, vemos que este pastor llamado David, ¿verdad? El cantor de Israel, el rey David, más adelante dice la palabra que Dios lo sacó detrás de las ovejas para llevarlo como rey de Israel. Pero vamos a hablar de este pastor pasando por una situación bastante terrible. Él cantaba y él escribía, y esto es una experiencia que él vivió. Él se puso a pensar y a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, decía él, así como cuando yo pastoreaba mis ovejas no le faltara nada. Estaba pendiente de las ovejas, de cualquier animal que quisiera arrebatarme las ovejas. De manera que él hace una comparación entre Dios como pastor y él como pastor que era. Y él se imagina, Dios debe ser igual a como era yo, pues, o parecido. Yo estaba pendiente de las ovejas, pues el Señor está pendiente de nosotros, pendiente de que no nos falte nada.
pendiente de que no estemos careciendo de nada, siempre queriendo satisfacer nuestras necesidades. Qué bueno es ese pastor, un pastor que trata de satisfacer nuestras necesidades, lo que nos haga falta. Es muy bueno saber esto, ¿verdad? Que no es solamente espiritualidad, sino también, aparte de la espiritualidad, también la parte material, la parte física. Y él dijo, bueno, así como yo veía mis ovejas, que por dónde andaban, qué peligro les estaba acechando, y estaba pendiente de mis ovejas, él se puso a pensar, yo estoy en peligro de muerte, pero yo creo que mientras yo crea que Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, nada me falta, nada me va a faltar. Y podemos ver que David, en estos 6 versículos, no habla el problema por el que está pasando. Él comienza a hablar la solución deseada, lo que él deseaba, lo que él quería, lo que él estaba anhelando. Y podemos ver aquí pues que él comienza diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuál es el problema de la humanidad? El problema de la humanidad que estamos viviendo, que algunos dicen que el mundo es bueno y otros dicen que el mundo es malo. Realmente el mundo necesita es a Cristo, al Señor. El asunto no es si la vida nos trata bien o mal. El asunto no es el problema que estemos pasando, la situación, sino que tenemos carencia de ese Dios que nos puede ayudar. La raíz de todos los males en la vida no son tus problemas de carencia, necesidad, de enfermedad, de pelea, sino el no tener a Dios como tu pastor. Dice aquí la palabra que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tienes que tener realmente en tu corazón, dentro de lo más profundo, llegar a sentir que realmente el Señor es tu pastor. Mientras Él sea tu pastor, nada, absolutamente nada te va a faltar. Siempre Él estará allí para satisfacernos, para ayudarnos. Dice la palabra que nada nos faltará, pero hay que tener mucho cuidado de que realmente sea tu pastor. Nada. Y aún dice la palabra que en lugares de delicado pasto nos hará descansar. No vamos a carecer de sitio donde estemos bien, ¿verdad? No vamos a carecer de que el Señor pueda satisfacer nuestras necesidades, porque lo dice la palabra de Dios, nada me faltará. Puede ser que te falte un día, pero en el mediodía o en la noche el Señor te estará proveyendo lo que necesita. Pero asegúrate de que Él sea tu pastor. ¿Dónde está la llave en que Él sea tu pastor? Y la forma de que sea tu pastor, que tú le recibas, dice la palabra, de que Él es el pastor de pastores. El pastor que pastorea, tú que pastoreas Israel, dice uno de los salmos. De manera que, ¿quién no va a querer un buen pastor que te va a pastorear en esta vida presente y en la vida ausente? El día que partamos de la tierra, el día que desencarnemos, el día que nos hallemos al cielo, Él nos guiará por esa senda de justicia. Él nos guiará por ese lugar donde tengamos que descansar en el cielo. O sea que el Señor es tan bueno como pastor, que nos pastorea en vida
y nos pastorea después de la vida, en la muerte, cuando durmamos. Pero vamos al presente. Qué bueno es que tengamos al Señor como nuestro pastor, ¿ok? Siempre creyendo que Él está allí para ayudarnos. Cuando creemos, ¿verdad? Cuando creemos que Dios no nos dejará, que no nos abandonará, que Él está allí para ayudarnos, que Él está allí para levantarnos. Dice la Biblia de que Él levantará al caído, ¿ok? Dice la palabra del Señor de que Él siempre estará listo para ayudarnos, listo. Él está esperando es que tú le pidas, es que tú te acerques confiadamente a Él, ¿ok? David estaba pasando por una situación, vámonos al tiempo atrás. El rey David estaba pasando por una situación bastante delicada, lo estaban persiguiendo, estaba pasando necesidad. El rey David, que no era rey en ese tiempo, más tarde llegó a ser rey, era David simplemente, estaba pasando por una situación muy terrible, estaba pasando hambre, necesidades, dormía mal, comía mal, se vestía mal, bueno, todo era malo. Estaba en una situación muy carente, muy terrible. Él pudo haberse quejado. David pudo haber dicho, cónchale, estoy falto de todas las cosas básicas. Me hace falta esto, me hace falta el otro. Sin embargo, no salió una palabra negativa de David. No, sino que Dios Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque le estaba faltando, él pudo decir, me falta de todo: una buena cama, un buen carro, una casa, me hace falta un celular. Bueno, en ese tiempo no, pero en este tiempo sí. Pero él no se quejó, él no se lamentó, él no se puso a llorar por esas necesidades, sino que siempre estuvo repitiendo, Jehová, mi Padre, es mi pastor y nada me faltará. Porque él no quería hablar la necesidad, él quería hablar ya la solución deseada. Él no se veía derrotado, él no se veía carente de nada. Él trajo el futuro al presente. Él dijo, bueno, quizás en el futuro voy a estar bien, pero él en el presente empezó a decir que estaba bien. Se adelantó a los acontecimientos, vivió el presente de Dios, porque siempre en Dios vivimos el presente. Hay gente que dice, bueno, pasado, presente y futuro, pero en Dios, en Cristo, en el Padre eterno, estamos viviendo es el presente. Y David vivió el presente. Por eso cuando nos preguntan, mira cómo está la situación, en vez de decir, oh, está muy mal, esto está terrible, y de pronto, de repente, puede ser que más adelante la situación se acomode, pero no es así como Dios nos manda a hablar. Si no cambiamos nuestra manera de hablar y de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. David, a pesar de que, bueno, estaba diciendo estas palabras 1017 años antes de que Cristo naciera, ya David, en este tiempo era el salmista, porque ya David estaba diciendo estas palabras, antes 1017 años. Sin embargo, siempre hoy en día
entendemos que el pastor del pastor también es nuestro Cristo amado, nuestro Cristo glorioso. Entonces, vemos que David se agarró de la palabra, que no estuvo llorando, que no estuvo quejándose, que pobrecito yo, que si sufro, que por donde meto la cabeza me llevo un golpe. No, él no estuvo manifestando la mala situación que él vivía. Ay, hermano, pero entonces usted nos está mandando a negar lo evidente, a negar las cosas que estamos viviendo, a hacer una negación de lo que nos está pasando. No, no es hacer una negación de lo que estamos viviendo, es usar el lenguaje de la fe, es hablar conforme a la palabra de Dios, es hablar el lenguaje del cielo, es hablar el lenguaje del Padre eterno. Cuando hablamos el lenguaje de Dios, hay una diferencia, ¿ok? Porque el lenguaje de Dios es diferente al lenguaje de la persona común. Tenemos que aprender a hablar conforme a la palabra, conforme Dios habla. Vamos a hablar como Dios habla. ¿Y cómo hacemos eso para, hablar como Dios? Bueno, lea la Biblia. Y cuando usted comienza a leer la Biblia, usted va a hablar los pensamientos de Dios escritos, porque los pensamientos de Dios están escritos en la Biblia. Y usted va a hablar como Dios. Es más, usted puede llegar a pensar como piensa Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que cuando conocemos la palabra de Dios, ¿verdad?, llegamos a tener la mente de Dios, la mente de Cristo. Claro, nunca le vamos a ganar, porque los pensamientos de Dios son altísimos y el lenguaje de Dios es más poderoso. Pero por lo menos es un comienzo. Qué bueno es que aprendamos a hablar conforme a la palabra, que aprendamos a pedir conforme a la palabra, actuar conforme a la palabra, como dice en Pedro, el que hable, hable conforme a la palabra, y el que ministre conforme al poder que Dios le da. De manera que vamos a cambiar, y cuando cambiamos nuestra manera de hablar y de pensar, ¿ok?, como lo hizo David. David no habló la circunstancia, él habló la solución deseada. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar por lo que piensa el Señor en la Biblia, cuando cambiamos esa manera de pensar y cambiamos nuestra manera de hablar conforme a la palabra, porque la fe, aún la fe tiene un lenguaje y es conforme a la palabra de Dios. Entonces va a cambiar nuestra manera de vivir. Nunca cambiará nuestra manera de vivir si no cambiamos nuestros pensamientos y nuestro hablar. David cambió aún, escuche esto, es importante. David cambió su destino. ¿Sabes lo que es eso? Cambió su destino por las palabras que él habló. Aún podemos cambiar nuestro destino por la palabra que hablamos. O lo cambia para bien o lo cambia para mal. Vemos aquí un salmista, pastorcito de oveja del campo, salir detrás de esas ovejas a convertirse en uno de los más poderosos reyes de Israel. Gracias al hablar, él supo hablar. En estos 6 versículos, David no lo usted llorando, quejándose, no puedo, no tengo, no lo alcanzo, no lo logro, oye, no pego una, por donde meto la cabeza me llevo un golpe. No, usted no ve a David hablando la situación mala que estaba viviendo. Porque hay gente que lo que hace es llorar y quejarse.
Y algunos dicen, llorar me tocó a mí en esta vida, sufrir es mi destino hasta el morir. Así, imagínense, una persona sufriendo hasta que se muera. Y usted está marcando su destino con esas palabras. Vamos a cambiar nuestro destino para cosas buenas. ¿Y cómo lo cambiamos? Como David hizo, hablando no el problema, sino la solución deseada. Si alguien tenía 5,000 razones, 5 millones de razones para lamentarse, quejarse y hablar quizá que Dios no era bueno, era David, porque después de ganar varias batallas, después de vencer a aquel gigante y cortarle la cabeza a ese gigante, en vez de que le pagaran bien, le pagaron mal. Y no vemos a David, bueno, bravo con el rey Saúl, me voy a matar. No, quejando de la situación, quejándose de la situación que está viviendo. No, David se fue a la montaña a meditar, a adorar a Dios, a glorificar a Dios y a decir todo lo que él quería. Él lo habló. No habló el lenguaje de Satanás, no habló el lenguaje de los negativos, no habló el lenguaje de los pesimistas, porque hay gente que tiene un lenguaje de pesimista, como que esto está muy terrible, esto está muy malo, quién sabe en qué voy a parar. Dice la palabra de Dios acá en el libro de Números, número 14, 18. Vivo yo, dice Jehová, que conforme habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dice la palabra de Dios allá en el Proverbio 18 y 20. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca. En Romano dice que está cerca, en tu boca y en tu corazón. Pero en Proverbio 18, 20 dice que comemos de las palabras que hablamos, de las palabras que salen del corazón. Usted va a comer o va a morir. Dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio que la bendición, Deuteronomio 30, 19, que la bendición está para nosotros y está delante de nosotros la maldición. Siempre estará la maldición y la bendición. Dice acá en Deuteronomio, escoge la bendición para que viva, ¿ok? Para que viva, no la maldición. ¿Cuál es la maldición? El hablar mal. Él está diciendo que no podemos. Él que está diciendo que yo estoy mal. Hay gente que desde que se levantan, desde por la mañana, se están quejando, se quejan por todo. Se sientan en un lugar bueno y dicen, bueno, el alma casi le llora. Se levanta, se acuestan a dormir. Ay, Dios mío, quién sabe si dormiré. Van a comer y dicen, quién sabe si la comida me va a caer bien. Ojalá que la comida me caiga bien. Salen a la calle, ojalá que me vaya bien, tal que no me vaya a atropellar un motorizado o un carro. Siempre cargan un lenguaje negativo, un mal lenguaje. Dice la palabra, ya lo hemos leído, Romanos capítulo 12, si no cambiamos nuestra manera de hablar y de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la palabra que debemos hablar
es palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? Esa palabra que salva, que libera, que liberta. Porque Pablo a los romanos dijo, porque hay una palabra en tu boca, hay un poder creativo, hay un poder para hacer milagros con tu boca. Cerca de ti está la palabra. Pablo a los romanos, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que produce milagro. La palabra produce milagro, pero la gente cuando la mal utiliza, imagínense. Dice que el oro viejo no aprende a hablar, pero en Cristo tenemos que aprender a hablar. ¿Ok? Porque son 500 años llorando, lamentándonos, diciendo cuidado, no te vayas a caer, no te vayas a rebalar, muchacho, te vas a quebrar un brazo, te vas a quebrar los tobillos. La gente cuando despide a sus hijos dice, bueno hijo, cuidado que no lo vaya a atropellar un carro. ¿Ah? Cuando las hijas crecen, ¿qué le dice? Bueno, yo lo que quiero es que mi hija haga una carrera universitaria. Ya lo están marcando con maldición. Que mi hija se gradúe. Porque si el marido no le sirve, que le dé una patada. Y entonces ella, bueno, se puede mantener como una madre soltera con su profesión. Ya están hablando, están escribiendo el destino del fracaso sobre esa hija. No tienen que decirle a una hija, gradúese, por si acaso el marido no le sale malo, usted puede alimentar a sus hijos. No, porque no le dice, mire, hija, gradúese, tenga una carrera universitaria, para que juntamente con su esposo, con la plata que va a ganar su esposo y la plata suya, mire, los dos trabajando, puedan sufragar los gastos, comprar las cosas y les puede ir mejor. Entre los dos pueden levantar, ¿verdad?, ese hogar, ese matrimonio, echar para adelante. Pero siempre los padres comienzan a maldecir a los hijos. Hijo, boca, si esa mujer te sale mala, dele una patada inmediatamente y búsquese otra. Porque ¿cuántas mujeres hay? Bueno, según se cree que hay 500.000 millones, no sé cuántos millones hay de mujeres. De los casi 900.000 millones de habitantes de la tierra, hay más mujeres. Creo que hay entre 500 a 600.000 mujeres. Poco más, un poco menos, palabras menos, palabras más. El asunto es que hay más mujeres que hombres. Entonces, los padres ya están apostando de que sus hijos tengan un fracaso en el matrimonio. Si no, hijo, usted puede tener 2 o 3 o 4. Por si acaso le salen malas 3, bueno, se queda con la 4. Ya están labrando el destino a su hijo. No hable negativo. Dígale, hijo, usted se va a conseguir una buena esposa, una esposa cristiana con temor de Dios. Hable positivo. David en 6 versículos no habló el problema que estaba pasando. Él habló la solución deseada. Él dijo, Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada me faltará. Y pudo haberle faltado, sí, pudo haberle faltado cualquier cantidad de cosas, pero él no estaba hablando, no quiso hablar el problema, sino la solución deseada. ¿Qué es lo que tú estás hablando, mi amigo, mi amiga? Romanos capítulo 10 dice la palabra, mas tú, en italiano, porque eran los cristianos romanos, mas tú qué dices. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Mas tú qué dices. Lo que quiere decir en traducción, ¿qué es lo que tú vives hablando? ¿Qué es lo que tú dices?
que esto no lo aguanta nadie, que esta situación es insostenible. Hay gente que apenas ven cualquier cosa, la tercera guerra mundial. Ya se está asomando la tercera guerra termonuclear, atómica. Bueno, lo más terrible de las guerras, porque están peleando dos naciones, Rusia y Ucrania, Israel con Irán, y así sucesivamente. Mire, eso está en la Biblia. Habrá guerra y rumores de guerra, nación contra nación, y todavía no es el fin. Eso es principio de dolores. Entonces, vamos a aprender a hablar conforme a la palabra. Utilicemos el lenguaje de la fe, que es hablar positivo, ¿ok? Yo sé que usted dice, no, pero es que hay que quejarse, eso es difícil. Imagínense yo 80, 90, 100 años, o 40 y 50 años hablando mal de todo y de pronto voy a comenzar a hablar bien. Aprenda a hablar, porque si no, el destino, tu destino de tu familia no va a cambiar para bien. David en el Salmo 23 cambió su propio destino y el destino de su familia. Llegó a ser un rey empoderado, un rey glorioso. Él dice, Jehová es mi pastor, dijo él. Jehová es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. Y en lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Endereza en mí delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, oiga bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nótense que aquí tenemos a un hombre declarando y decretando una palabra profética. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Puede usted acaso decir esa palabra, que el bien y la misericordia le van a seguir a ustedes todos los días? Usted puede decir, Jehová, sí, tú eres mi pastor, nada me va a faltar. ¿Podrá usted decir, las cosas van a caminar para bien? ¿Podrá usted decir, Dios va a sostenerme, Dios me va a ayudar? ¿Podrá decir, el Señor se llevó mis enfermedades y mi dolencia? ¿O podrá decir, el Señor es mi Salvador, Él ha salvado mi alma? ¿Podrá usted decir, ahora tengo paz, porque Él me lleva a lugares de descanso? Él nos lleva a lugares a descansar. Ese es nuestro Dios. Y ese es tu pastor, mi amigo. Busca al pastor de los pastores, al Cristo de la gloria, al Padre eterno. Mientras Él sea tu pastor, nada te va a faltar. Él quiere, Él desea, tiene el amor, el tiempo para ser tu pastor. Comienza a partir de esta noche, comienza a hablar, no el problema, comienza a hablar la solución deseada. Comienza a usar el lenguaje de la fe. Tú puedes hablar, esto es glorioso, esto es poderoso. Tú puedes hablar como Dios habla, su palabra.
Qué bueno es que podamos hablar como Dios, ¿ah? Porque estamos usando su palabra gloriosa. Y si volvemos a David, vamos a creer que así como David no vio la circunstancia que estaba viviendo, la mala situación, la carencia, el hambre, la necesidad, las dolencias, la incomodidad, sino que él dijo: no, él es mi pastor y él me llevará a lugares delicados y me hará descansar. Él es mi pastor. Y mientras Él sea mi pastor, nada me faltará. Mientras Él sea tu pastor, nada te va a faltar. Te animo, vamos, te animo, amigo, amiga, que busques al Señor como tu pastor, para que hables como David, y para que hables como Cristo, y para que hables como el Padre eterno. ¿Okay? Hay un texto en la Biblia que dice que hay que tener la fe de Dios, o la fe como la fe de Dios, que cualquiera que le dice este monte, quítate y échese en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga te será hecho. Nótese lo que tú digas, dice allí. ¿Okay? Cualquiera que le dijere a este monte, quítese y échese en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, te será hecho. Porque esa palabra es poderosa, es poderosa. Y el Señor quiere que tú uses esa palabra, que hable conforme a la palabra de Dios, para que cambie tu vida, para que cambie tu destino, para que cambies el destino de toda tu familia. Bendiciones, abrazos y besos para todos ustedes. Esperamos que esta palabra le haya llegado al corazón y usted no será el mismo después de haberla oído. Bendiciones, ha sido un placer.